Saludo, Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este espacio, el cual he sacado para hablarte de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante y ese tema que te voy a estar hablando es la fe. Sí, quiero hablarte de la fe, una fe viva, del poder que hay por medio de la fe. Gloria al Señor. Y la cita que te voy a leer se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. La fe es un tema muy interesante, gloria al Señor, y es un tema que sin duda alguna es importante la iglesia o las personas conocer, entender este tema, porque cuando estamos hablando de fe, gloria al Señor, nos estamos refiriendo de que la fe significa confianza, seguridad o creer incluso en algo que quizás sea imposible. Pues donde leímos es la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. O sea que cuando estamos hablando de la palabra fe, cuando estamos hablando de fe, quiere decir que nosotros tenemos certeza de algo que estamos esperando, más convicción de algo que no se ve, de algo quizás imposible, de algo quizás que está muy fuera de control de nuestra mano para poder realizarlo. De eso se trata la fe, gloria al Señor. Pero sobre todo la fe de nosotros como cristianos, como creyentes, se basa en creer en Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra fe, de que tenemos una fe, una esperanza viva, de que algún día, gloria al Señor, vamos quizás a estar morando con el Señor, de que Jesucristo vino a este mundo y murió por nosotros. De esa fe es que no habla la Biblia, gloria al Señor, pero me impacta también la fe que habla Hebreo, que es la certeza de lo que se espera. O sea, que muchas veces también la fe quiere relacionarse de algo que tú quieres. Por ejemplo, si estamos quizás deseando tener un empleo, yo tengo fe de que voy a tener un empleo. De que quizás quiero algo mejor para mañana, yo tengo la certeza de eso para mañana, gloria al Señor. Y de eso se trata la fe, confianza y seguridad de algo que tú esperas, pero que aún no lo tienes. Más la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú no ves, es algo que tú no palpas, pero estás seguro, estás confiado de que sí se va a realizar, de que sí lo vas a tener algún día, gloria al Señor. Y esa es la fe, gloria al Señor. Pero un versículo de la Biblia, otra cita impactante, gloria al Señor, que te ayuda a avivar, a accionar la fe, es en el libro de Santiago 2:26. Allí dice que como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también es la fe sin obra también es muerta. Gloria al Señor, espero que esto te impacte. Así como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también es la fe sin obra es muerta. Un cuerpo que no tiene espíritu no tiene movilidad. Un cuerpo que no tiene espíritu no tiene flexibilidad, está muerto, no vive. Y la fe del cristiano tiene que ser una fe viva. Gloria al Señor. Así que si un cristiano tiene fe, tiene que obrar. Cuando está hablando en el término obrar, quiere decir que tiene que trabajar. Cuando está hablando en el término obrar, quiere decir que la fe tiene que ser por acciones. Gloria al Señor. ¿Cómo así, hermano Ramón? Sí, cuando yo tengo fe, confianza y seguridad de que quiero algo o que voy a obtener algo por medio de mi fe, pero no estoy trabajando, no estoy haciendo lo imposible, gloria al Señor, para verdaderamente conseguir eso, mi fe está siendo muerta. Así como lo oye, una fe muerta, cuando no hay obra, la fe es muerta. La fe tiene que ser una fe viva, la fe tiene que ser una fe que se mueve por el medio de la acción y del trabajo, gloria al Señor, para poder realizar eso que verdaderamente queremos, gloria al Señor. Esa fe tiene que ser viva, gloria al Señor, y muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios por quizá una mejor economía. Gloria al Señor, quizás muchas veces le estamos pidiendo a Dios por nuestra salud, quizás le estamos pidiendo a Dios por un empleo mejor al que tenemos, o quizás por ser empleados porque estamos desempleados, y esa es nuestra fe de que Dios nos lo va a dar, y no está mal esa fe, claro que está bien, pero si tú tienes tu fe
Gloria al Señor, tú tienes que empezar a accionar. Si tú quieres un empleo, tienes que empezar a llevar currículos creyendo de que te van a llamar, de que si tú estás enfermo, tú tienes también, gloria al Señor, la fe de que vas a ser sano, pero estás normal, tú tienes que doblar tu rodilla, tú tienes que orar, gloria al Señor, para que se pueda realizar verdaderamente o materializar esa fe que tú tienes, gloria al Señor. Hay fe que dependen de acciones y hay fe que dependen de doblar la rodilla ante la presencia de Dios. Cuando tú quieres un logro humano, un logro físico, tú tienes que hacer un esfuerzo para poder lograr eso que tú quieres, pero tú tienes una fe activa de que lo quieres. Pero como es algo físico, no es algo sobrenatural, es algo material, es algo que quizás con dinero, es algo que quizás con un esfuerzo tú lo puedes conseguir. Entonces, gloria al Señor, aunque esté lejos de tu mano, eso físico tú tienes que empezar, si es algo que vas a comprar, tú tienes que empezar a ahorrar. Tú no vas a querer un carro y todo el dinero que trabajas lo estás gastando, nunca vas a tener el carro. Tú tienes que ahorrar. Claro está, yo entiendo que Dios puede mandar a alguien por su gracia y su misericordia de que quizás te regale un carro, sí, pero la fe tiene que obrar. Tú quieres un carro, entonces empieza a ahorrar. Tú quieres un empleo, entonces empieza a llevar currículos, gloria al Señor, para que tu carro se realice, para que tu empleo se realice. Pero también hay otro tipo de fe basado en cosas espirituales. Gloria al Señor, por ejemplo, estoy yendo al médico y tengo un problema de salud delicado. Yo entiendo que ya no es algo que ni el dinero ni nada, es una enfermedad quizá terminar, pero tú tienes la fe, la confianza y la seguridad de que lo vas a ver. Sí, está bien, pero dobla tu rodilla ante Dios, sigue creyendo, sigue clamando a Dios y estoy seguro que eso que Dios te prometió, estoy seguro que eso que tú deseas, si anhela, si no hace daño a tu vida espiritual, a tu creencia, eso se va a realizar en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios así es que trabaja. La fe sin obra es muerta. ¿Tú crees? Entonces obra. ¿Tú crees que tú vas a realizarlo? Obra, realiza, acciona para que se realice, gloria al Señor, eso que verdaderamente tú quieres. Gloria al Señor. A veces mengua nuestra fe espiritual, a veces mengua, gloria al Señor, nuestra fe en los caminos del Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, no recuerdo exactamente la cita, pero dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. A veces estamos pasando por dificultades o por procesos, gloria al Señor, y creemos ya que Dios nos ha dejado solo, creemos ya, gloria al Señor, que nuestras fuerzas se han agotado, gloria al Señor, pero cuando tú te acercas a esto, lo que es la palabra del Señor y la lees y la escudriñas, estoy seguro que allí vas a encontrar fortaleza, estoy seguro que allí vas a encontrar palabra de aliento a tu vida y esa fe nuevamente se va a realizar, se va a activar y va a haber una fe viva. ¿Cómo mantener la fe? Orando y leyendo esto, porque en esta palabra es donde está la verdadera fe. El oír la palabra de Dios y por ese oír es que se activa nuestra fe, gloria al Señor. Tengo fe. Entonces, gloria al Señor, sigue trabajando, sigue obrando para que se realice, se materialice lo que verdaderamente tú quieres ver por medio de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que una fe sin obra no funciona. Tienes que accionar, tienes que trabajar. Y si la fe está muerta, entonces oye la palabra del Señor y esa fe se va a vivificar nuevamente. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.